italiana, donde el sí a la vida es el tema central. Bueno, y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues tengo que dar las gracias justamente a la posibilidad y la oportunidad que me da Provida de realizar algo por las personas que son inocentes. El altruismo, el primer beneficiado es el que lo practica. Gracias. Tengo la misión de presentaros a ustedes efectivamente dos magníficas personas en su preparación, dos investigadores, dos profesores que se complementan estupendísimamente. En el lado izquierdo de la mesa nos encontramos con don Miguel Ángel Serra Beltrán. Me imagino que lo conozcan ustedes en Provida. Don Miguel Ángel Serra Beltrán nos va a hablar justamente del transhumanismo. Es un hombre preparado justamente en ciencias de la naturaleza. Sin embargo, don Alberto Bárcena, a mi izquierda, es un hombre que está preparado, muy preparado, un investigador muy serio en temas relacionados con la historia y que nos va a hablar de la ingeniería social y de la cultura de la muerte. Quiero decir con esto de que aquella división clásica de ciencias y letras se complementan perfectamente en esta mesa, porque todos somos necesarios. Vamos, siguiendo el perfil habitual que se suele hacer en este tipo de eventos, ¿no?, a presentar a don Miguel Ángel Serra Beltrán. Pero yo le quiero hacer previamente una pregunta. Yo, no hace mucho tiempo, leía algún comentario de Gandhi, Mahatma Gandhi, que decía que entre los factores que van a destruir o que pueden destruir justamente la naturaleza humana está la ciencia sin humanidad. Le pregunto, ¿podrá ser esto posible? ¿Tendría razón Gandhi? Sí, efectivamente es cierto, es un riesgo y de hecho lo plantearé en mi presentación, como podrán ver. Si la ciencia no se aplica con criterios éticos, por supuesto que sí. Bien, don Miguel Ángel Serra nació en Barcelona, es licenciado en Biología por la Universidad de Navarra, ha sido premio extraordinario de esa misma universidad, es doctor cum laude en bioquímica y biología molecular y durante su carrera siempre ha mostrado un gran interés en cuestiones de bioética, de la investigación biomédica, doctor en biología, también además por la Universidad Pompeu Fabra. Es un hombre, es un investigador, es gestor en la investigación, por ejemplo, en el Laboratorio de Neurofarmacología del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra. Fue investigador científico en el Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea durante aproximadamente 14 años y ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Cataluña. Además, todas sus publicaciones científicas en bioquímica, toxicología, neurociencias y sus artículos de opinión que están publicados en la prensa en periódicos de tirada nacional como La Vanguardia o El País. El doctor Serra, además de todo eso, pues es un altruista, vela justamente por el bien común, vela por la naturaleza humana, vela porque efectivamente continuemos siendo personas y por eso es actualmente presidente de la Asociación Pro Respecte a la Vida Humana de Barcelona, es vocal de la Federación Española Provida y vicesecretario de Cívica.
Don Miguel Ángel Serra, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Voy a hablar desde el atril. ¿Se me escucha bien? Bien. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Alberto. Muchas gracias a Alicia y a la Federación Española de Asociaciones Provida por haberme invitado a participar en este congreso y a pronunciar esta ponencia. Y muchas gracias a la Universidad CEU San Pablo por acogernos tan maravillosamente en esta aula magna. El tema que nos ocupa fue demandado por algunos de los presidentes de asociaciones Provida hace ya 1 año y medio, y la verdad es que es un tema del que me he ocupado y preocupado también, como verán, desde hace aproximadamente unos 5 años. Y aunque parece que pueda parecer que está lejos de los objetivos del Congreso, ya verán cómo no es así, sino que nos atañe muy directamente. Al transhumanismo le he puesto un subtítulo: Biotecnologías emergentes para un mejoramiento humano, en interrogativo. Precisamente por la pregunta que Alberto me ha hecho, y es si cree que la ciencia puede poner en peligro el futuro del ser humano. Y como veremos, precisamente, es uno de los instrumentos favoritos de los transhumanistas para modificar precisamente la naturaleza del ser humano y, por tanto, su futuro. Si nosotros nos planteamos cuáles son los retos de la medicina en el tercer milenio y observamos este gráfico, veremos cuáles son las 10 causas principales de muerte en los países poco desarrollados a la izquierda y en los países desarrollados a la derecha. Como podrán ver, las causas de muerte son muy diferentes. En el caso de los países poco desarrollados, en gran parte se debe a enfermedades evitables o a causas evitables. En cambio, los de la derecha más bien parecen relacionados con la sociedad del bienestar y del desarrollo, con dietas excesivas o con falta de ejercicio físico, etc. Si además vamos un poco más adelante y vemos el número de personas que están necesitando servicios esenciales, recuerden ayer la presentación que nos hicieron y que nos hablaban del agua caliente y de las toallas y tal. Bueno, pues aquí vamos un poco a lo mismo. Fíjense ustedes la gente que no tiene acceso a agua sanitaria, agua corriente. Estamos hablando pues de 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones, que no pueden hacerse un control de hipertensión. Lo que se hace en una farmacia, normalmente cualquiera de nosotros va y se lo hacen. Control del tabaco. Aquí hay un control muy estricto, pero en muchos países no es así. O bien la disponibilidad de mosquiteras, de tener mosquiteras para evitar la transmisión de enfermedades por parte de mosquitos, la picadura de mosquitos. Sigue la planificación familiar. Aquí entra todo, pero también podemos poner perfectamente la planificación familiar natural. Como pueden ver, existe millones de personas en el mundo, como os decía ayer Luis, que no tienen acceso a unos servicios que para nosotros son absolutamente normales y habituales. Estos son retos claramente desafiantes para la sociedad humana actual. Si vemos esta frase de Adela Cortina, ¿cuál es la tarea de la bioética? Y aquí me enlazo con la pregunta que me has formulado. La tarea de la bioética consiste en preservar y promover la vida de las generaciones presentes y futuras y de la naturaleza con sentido de la justicia, en cuidar de los seres vulnerables. Es una frase redonda y es una frase de uno de sus últimos libros, de una de sus últimas publicaciones. ¿Cuáles son esos principios de la bioética en los que nosotros nos podemos apoyar para hacer verdad que esos retos que nos plantea la medicina del tercer milenio se puedan llegar a cumplir, ¿no? Pues podemos ir a una de las publicaciones más recientes, los 4 principios de la bioética de Béchom y Charres. El principio de autonomía son muy conocidos, pero hay que repetirlos, hay que recordarlos. El derecho de cada individuo a tomar su propia decisión. Por eso nos hacen firmar los consentimientos informados, por ejemplo. El principio de beneficencia, actuar pensando en el bien del otro. Esto es muy habitual en las profesiones sanitarias, ¿no?
La no maleficencia, el principio de, sobre todo, no hacer daño. Antes de hacer una cosa que no sabemos cómo va a salir, pensárnoslo muy bien. Esto es lo que establece, por ejemplo, el juramento hipocrático, que hacen todos los médicos cuando se licencian. O bien la justicia, la igualdad entre individuos. Ya veremos que muchos de estos principios vienen siendo conculcados por la ideología transhumanista. ¿Cuál es el mundo que nos espera mañana? Hemos hablado antes de los retos, pero también la revista Nature hace casi unos 3 años planteó en un número especial cuál es el mundo que le espera a las generaciones futuras. ¿Cuáles son aquellas tecnologías que van a cambiar nuestro mundo, van a cambiar nuestra sociedad, van a cambiar el ser humano o lo pueden hacer? Pues las que ya conocemos, el poder computacional que está creciendo de una forma impresionante, la velocidad de transmisión de datos, cada vez es más rápida la conexión, más rápida la transmisión de datos, la disponibilidad de datos es impresionante. Los profesionales sanitarios están teniendo cada vez acceso a mayor número y más ricos de los datos sanitarios de todos los pacientes, los pueden consultar a distancia, incluso pueden operar a distancia. Tenemos también la cantidad de dispositivos inteligentes de Internet de las Cosas que dentro de un par de años van a superar al número de personas que viven sobre la Tierra. Estos dispositivos son aquellos pues, que nos permiten comunicarnos, las antenas, las cámaras de control de todo, para nuestra seguridad o para nuestra falta de privacidad. El boom de la biología, ayer se habló de que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, y es así. Las impresoras 3D o la robótica. Todos estos retos que están aquí representados con unos histogramas incrementales que nos hablan de la importancia que van teniendo en nuestra vida actual y en nuestra vida futura, nos ponen sobre la mesa cuáles son aquellas tecnologías que realmente van a transformarnos de verdad. A título de ejemplo, las impresoras 3D nos permiten disponer de tejidos y de órganos para poder regenerar aquellos que no funcionan correctamente o se han perdido por causa de una enfermedad o por un traumatismo. Se pueden generar con estas impresoras que funcionan como las antiguas impresoras de chorro de tinta, pero en vez de tinta pones células. Se pueden generar pabellones auriculares, se pueden generar protorriñones y pronto se podrán generar riñones, se pueden generar huesos además que los puedes modelar exactamente para sustituir al hueso que es necesario. Esto representa una revolución y cada vez más las impresoras 3D van a entrar en el mundo de la medicina y también en otros ámbitos. O bien los dispositivos de estimulación eléctrica, por ejemplo, de estimulación eléctrica profunda, como tenemos aquí diseñado, que pueden servir para controlar, por ejemplo, los temblores del Parkinson. Son dispositivos invasivos, pero hay casos de Parkinson que no se pueden tratar, que son muy graves, y por lo tanto hay que recurrir a técnicas invasivas. Pero es que además se ha descubierto, por casualidad, que en los casos en que aquellos individuos que reciben la estimulación cerebral profunda tienen diabetes, esa diabetes la pueden controlar mejor, precisamente por que existe la liberación de un neurotransmisor, que es la dopamina, que ayuda a mejorar los niveles de azúcar. Esto era una cosa absolutamente imprevisible. Es un beneficio adicional. Además tenemos la aplicación de la robótica y de la inteligencia artificial a la disponibilidad de prótesis neurales. El niño de la izquierda es un niño sano que está haciendo una prueba piloto, pero el de la derecha es un individuo que perdió su mano derecha y le implantaron una mano biónica que puede controlar con su propio cerebro. Esto que puede parecer ciencia ficción cada vez es más posible. Todo esto son aplicaciones de esas tecnologías emergentes que hemos visto antes en los gráficos, ya en casos concretos. En algunos casos se trata de experimentales, pero en otros casos ya se está avanzando mucho más. Por lo tanto, podemos pensar que en el hombre, en el ser humano, en toda su historia, ha existido ese afán de mejora, ese afán de querer cambiar la realidad existente para ponerla un poco a servicio, a beneficio del propio ser humano y de su descendencia. Y tenemos ejemplos de transmisión de conocimientos científicos o de conocimientos culturales que nos han servido para mejorar nuestra sociedad futura, sobre todo.
Pero, sin embargo, siempre parece que existe esa envidia prometeica, ¿no? Y que el ser humano, pues de alguna manera es un poco envidioso de eso mismo que él ha creado, que quiere incorporarlo a sí mismo para mejorar, para adquirir esas facultades, esas capacidades que no tiene. Y, por lo tanto, el mejoramiento lo podemos definir como ese intento de aplicar esas tecnologías para mejorarnos a nosotros mismos. Y esas tecnologías, en muchos casos, ya están disponibles y en otros casos se están desarrollando cada vez más. Entonces es legítimo que nos hagamos estas preguntas. ¿Cuáles son sus ventajas? Si van a estar disponibles para todos, ¿cuáles son sus riesgos? Y si son conocidas suficientemente por la sociedad. Si se acuerdan de los 4 principios de la bioética, están aquí. Por lo tanto, es pertinente que nos lo preguntemos. Por lo tanto, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo, como tal, nació hacia mediados de los años 50 del siglo pasado, y después de la Segunda Guerra Mundial, y ha ido adquiriendo cada vez una mayor extensión. Sobre todo nació en el mundo anglosajón y tiene una visión global del hombre y de la naturaleza. Y tiene una filosofía radicalmente transformadora. Se apoya en 3 pilares, lo que se denominan las 3 supers, que luego desarrollaré un poquito más. La superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. Tienen un programa de transformación humana global. Este programa de transformación se apoya ¿en qué? En las tecnologías emergentes, en esas tecnologías que hemos visto anteriormente. Tecnologías que, como he enseñado, sirven para hacer cosas muy buenas y muy positivas, pero también pueden servir para otras cosas no tan positivas. Esas tecnologías en su programa quieren transformar a los seres humanos en poshumanos, pasando por una fase intermedia que son los transhumanos, que luego explicaré un poquito más qué son. El primer punto de inflexión es lo que ellos denominan la singularidad tecnológica. Y está promovida por personas de todo el mundo, aunque empezó en el mundo anglosajón y ya se ha extendido bastante. Es cierto que los principales representantes están en Norteamérica, en Canadá, en el Reino Unido, en Australia, pero también se encuentran ya en Europa Occidental, incluso en Extremo Oriente. Y pongámosles nombres, pongámosle cara. La Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, en California, la página web que pueden consultar, Humanity Plus, el Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, dirigido por Nick Bostrom, la Fundación Cyborg, que está en Barcelona, te hacen implantes de chips para darte capacidades que no tienes, lo hacen, diría yo, en un garaje. Los transhumanistas rusos, el programa 2045, Calico, que es un centro de investigación promovido por Google, o Alcor, que se dedican a la criopreservación de seres humanos que han fallecido inmediatamente después de haber fallecido. O sea que ahí tienen nombres de entidades que de alguna manera tienen que ver con la ideología transhumanista. Este señor Ray Kurzweil es ingeniero jefe de Google, está trabajando precisamente allí, en esa zona de Silicon Valley, y él escribió este libro, La singularidad está cerca, y está convencido de que en el año 2045 se va a llegar a la fusión entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial, y que esa fusión va a ser superior a la inteligencia humana. Ese punto, esa situación, él la denomina singularidad tecnológica o singularidad. A partir de ahí, el ser humano va a quedar muy atrasado. Es como si le hubiera adelantado un Ferrari a un 600. Y de alguna manera, en el imaginario, pues para que nos demos un poco cuenta de lo que puede significar, pues pongo esta imagen de una película que algunos de ustedes habrán visto. ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿Sí? Bueno, pues esta película está ambientada en el momento de la singularidad, ¿de acuerdo? Con sus cosas positivas y negativas como cualquier película, ¿no? Es decir, vamos a tener unos seres que van a ser superiores en inteligencia a nosotros y que nos van a dejar atrás. ¿Qué es el transhumanismo definido por Nick Bostrom, uno de los filósofos que pasaban por ser uno de los adalides de este movimiento, aunque ahora ha, digamos, rebajado mucho su protagonismo? Esto es una cita literal de un artículo suyo publicado. Es un movimiento, lo decía, es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar al hombre las nuevas tecnologías para quitar, para eliminar todos aquellos aspectos
no deseados y no necesarios de la condición humana. Por ejemplo, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. La cita es literal, está en inglés, no he tocado absolutamente nada, porque antes me han preguntado si realmente nos tenemos que asustar. Digo, bueno, sí, pero voy a intentar no ser apocalíptico. Pero si estoy dando una cita literal de una publicación que se puede encontrar fácilmente en Internet de este señor, pues esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué es esta transición desde el ser humano, transhumano, al poshumano? Bueno, aquí tenemos reflejado, el de la izquierda somos la mayor parte de nosotros cuando andamos por la calle, ¿verdad? En algunas poblaciones existen señales en el suelo para que el peatón, cuando va a atravesar una calle, pues se dé cuenta de que está llegando a una intersección y, por lo tanto, deje de mirar el móvil y mire 90 grados por si viene un coche, ¿no? Aunque sea un paso cebra o haya un semáforo, ¿no? Y luego ya vemos que se van implantando prótesis, chips, brazos artificiales, y el de la derecha no se sabe lo que es. Bien, el poshumano es precisamente este de la derecha. Nosotros no sabemos lo que va a ser, ni los mismos transhumanistas lo saben, pero sí que va a ser radicalmente superior al ser humano actual. Una vez me preguntaron, ¿y qué analogía hacen los transhumanistas? O sea, ¿cómo lo podríamos comparar? Pues la diferencia que existiría entre la inteligencia de un poshumano y de un ser humano actual sería como la que existiría, por ejemplo, entre el cerebro de Einstein y el cerebro de un escarabajo. El transhumano es una vía intermedia, ¿no? Cualquiera de los dos que están en medio. ¿Cuáles son los tres pilares del transhumanismo? Hemos visto la superlongevidad, la superinteligencia y el superbienestar. Existe un vídeo que lo tienen aquí tienen el link de YouTube, en el cual ellos explican estas tres supers, ¿no? De una forma muy didáctica. Es un vídeo muy propagandista, pero es muy claro. La superinteligencia, la superación radical de las capacidades cognitivas de los seres humanos, tal como las conocemos, mediante la aplicación de todas estas tecnologías. La farmacología, las técnicas cognitivas, herramientas de inteligencia artificial y de comunicación, interfaces cerebro-ordenador, implantes neurales. Todo eso sirve para aumentar nuestras capacidades. En la superlongevidad están convencidos de que vamos a vivir todo el tiempo que nosotros queramos en el futuro, y que si uno no se quiere morir, no se va a morir. Ya sé que suena un poco raro, pero es que ellos lo dicen, lo afirman de forma muy contundente. ¿Por qué? Porque dicen que así podrán aprender y experimentar más, divertirse más, pasar más tiempo con tus seres queridos, siempre que esos seres queridos no se vayan muriendo, claro. Pero bueno, es así. El superbienestar, vidas más sanas con todas esas tecnologías. Si recuerdan otra película, Elysium, no sé si la han visto, pues es eso, el superbienestar se trata de llegar a esa situación. No se les escapa que chirrían muchos de los principios de la bioética que hemos visto al principio. Pero ¿cuál es el objetivo principal de los transhumanistas? El objetivo principal, que no he mencionado de forma explícita hasta ahora, no es otro que la modificación del genoma humano, porque es como la madre del cordero. En el año 2000 se publicó la primera secuencia, el primer borrador de la secuencia del genoma humano. La publicaron dos consorcios, público y privado, y eso fue un paso gigante que inauguró el tercer milenio y el siglo XXI, y que de alguna manera es la introducción a este siglo de la biología. Esta publicación del genoma humano, luego se ha ido mejorando, lo han ido afinando, ha ido de la mano de nuevas técnicas de ingenierización del genoma, de modificación del genoma. Aquí hemos puesto unas cuantas que no voy a explicar ahora, como TALEN o las nucleasas de dedos de zinc, pero sin duda la estrella principal es CRISPR. CRISPR fue descubierto por un investigador español, curiosamente, Francis Mojica, de Alicante, y saltó a la fama gracias al trabajo, estamos en el día después, de dos investigadores, de dos mujeres extraordinarias que supieron ver la potencialidad que tenía una técnica o un descubrimiento que se había hecho en bacterias para células eucariotas, y lo aplicaron. Se trata de un pequeño, con unas tijeras moleculares que con enorme precisión nos permiten cortar un trozo de nuestro ADN y poner un trozo diferente, o corregirlo, o introducir un gen que no existía. Esto, que parece tan sencillo, es habitualmente muy complicado con las técnicas que existían hasta entonces, pero que esta técnica lo hace extraordinariamente sencillo.
casi cualquier laboratorio de biología molecular lo podría hacer. La disponibilidad de estas técnicas, obviamente, llamó la atención de los señores transhumanistas porque tenían un instrumento, podían tener un instrumento extraordinariamente eficaz para modificar el genoma humano y, por lo tanto, seguir adelante con esa transformación radical de la naturaleza humana. Si nosotros tenemos esas tecnologías de edición genética, podemos curar enfermedades, las ejemplos que hemos puesto al principio, ¿verdad? Y eso llevaría a una mayor igualdad entre los seres humanos, promover la justicia, uno de los 4 principios que hemos visto de la bioética. Pero también puede llevar a adquirir nuevas capacidades. Y esas nuevas capacidades, de alguna forma, van a hacer una selección entre los que van a poder adquirirlas y los que no van a poder adquirirlas. Los retos éticos para las nuevas generaciones están precisamente ahí. Habrá personas, habrá sociedades que podrán introducirse esas nuevas capacidades y otros seres humanos que no. Si recuerdan la primera diapositiva, pues habrá que poner ahí más capacidades o más derechos básicos y habrá cada vez más gente que no podrá acceder a alguna de estas tecnologías transformadoras. Y eso genera una distopia. Erwin Chargaff, que fue una persona fundamental en el desarrollo de la genética, hizo esta afirmación. Hay 2 núcleos que el hombre no debería haber tocado nunca, el atómico y el celular. Y la ingeniería genética traerá consecuencias mucho peores que la energía atómica. Esto lo pronunció justo antes de morir. Por lo tanto, es un llamado de atención importante. De hecho, los investigadores son conscientes de eso. Ya en el 75 se reunieron en Asilomar y se han reunido de nuevo hace poco en una nueva reunión en Napa para promover un uso responsable de esas tecnologías. Y aquí dieron 4 consejos. Esos 4 consejos, que se fueron publicados en Science, en una revista de primera categoría mundial, desgraciadamente no se han ido respetando. Y estamos hablando de hace 3 años, escasamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente esas nuevas tecnologías de modificación del genoma se han ido utilizando para ir más allá de lo que se había acordado inicialmente. Y por lo tanto ya se están empezando a hacer ensayos clínicos utilizando CRISPR y ya en el año pasado pues, se empezaron a utilizar en ensayos clínicos autorizados las diferentes técnicas que hemos visto para curar diferentes tipos de cáncer infantil, como el de la izquierda, o enfermedades metabólicas en el artículo de la derecha, o CRISPR también en la inmunoterapia del cáncer. Por lo tanto, la tecnología se está difundiendo muy rápidamente. Pero no únicamente en seres humanos adultos, sino también en embriones, pues se ha pedido permiso para investigaciones en embriones y ya se modificó el genoma de un ser humano en China por primera vez. Pero no se queda aquí, sino que la técnica se ha refinado para que esas correcciones sean más eficientes y más seguras. Y aunque esta primera investigación se realizó en embriones humanos que no fueron implantados, un señor chino llamado He saltó a la fama hace unos pocos meses porque mediante esa misma técnica introdujo un gen que permitía proteger del SIDA a unos embriones que, obviamente, cuando nacieron los bebés, lo dio a conocer, lo dio con publicidad. Y este hombre ha sido apartado de la comunidad científica, está siendo investigado por el gobierno de su país, porque lo que hizo no responde a los estándares éticos comúnmente aceptados. Pero como pueden ver, desde la publicación de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier en 2012 a 2018, 6 años, ya hemos pasado de aplicarlo en células, en cultivo celular en el laboratorio, a poder tener bebés modificados genéticamente con esta misma técnica. 6 años. O sea que vamos rapidísimos, hemos acelerado extraordinariamente. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí en que si nosotros aplicamos estas tecnologías de edición del genoma en células somáticas, en células individuales, pues se puede corregir en esas células, en ese tejido, en ese individuo, pero no se transmite la descendencia. Sin embargo, si se actúa sobre las células de la línea germinal o bien en embriones tempranos, esas modificaciones se pueden transmitir a generaciones futuras y nosotros no sabemos lo que puede ocurrir, escapa de nuestro control absolutamente. No sabemos si en una generación futura va a ser perjudicial o no va a ser perjudicial. Una crítica que se hizo a He, al científico chino, fue que sí, podemos protegerlas del SIDA, pero a la vez las desprotegemos, por ejemplo, del virus del ébola o de la fiebre del Nilo. Por ejemplo, estos fueron los mismos investigadores expertos en virología. Superbienestar, según los científicos o los filósofos transhumanistas.
planificar la salud genética de y la felicidad de futuras generaciones. Es decir, dicen, si yo modifico los genes para hacerlos mejores, no se sabe bien qué es mejor, ¿verdad?, seremos más felices. Esto es lo que ellos dicen, afirmaciones literales también en este caso de David Pearce, un filósofo también inglés. Mi amigo y compañero de edición, Albert Cortina, dice que la élite global sueña en convertirse en Homo Deus, ¿no? No sé si de alguna manera conocen a Harari, Homo sapiens, etcétera, ¿no? Pero bueno. Otro filósofo transhumanista como es More dice que tenemos que superar nuestra ignorancia, nuestra debilidad y nuestra mortalidad. Él es el director del Instituto de la Estropía. Sin embargo, Roderick Guigó, uno de los dos españoles firmantes de uno de los dos artículos en que se publicó la secuencia del genoma humano, dice que sobrevivimos porque somos genéticamente imperfectos, porque esas imperfecciones permiten responder mejor a un estrés ambiental que puede acabar con todos si somos todos homogéneos, ¿no? Y finalmente la superlongevidad, que tenemos a uno de sus principales adalides en el transhumanismo, Aubrey de Grey, que es uno de los que afirma que podemos no morir nunca, y que tiene un instituto en California donde se investiga esto. Cordeiro es uno que está en España, abogando por lo mismo, y sin embargo los investigadores reconocidos afirman que tenemos un límite, 120 años, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con estas técnicas de edición de genética, que los transhumanistas depositan muchas esperanzas, pero ni siquiera ellos saben lo que hay que modificar y qué consecuencias o qué riesgos va a conllevar. Y, por supuesto, tampoco responden a la posibilidad de un futuro distópico, con personas mejoradas y personas no mejoradas. Y en ese caso, cuando nosotros estamos aplicando las técnicas en seres humanos para curar, es muy diferente de cuando las aplicamos en seres humanos o en embriones para mejorarlos, entre comillas, ¿no? Preguntemos a las personas que son pertinentes, a las personas que tienen alguna discapacidad, y muchos de ellos pues están en contra de utilizar estas técnicas porque dicen que ellos son como son, con su identidad, con su discapacidad o no. Otros en cambio están a favor. Es un debate que está abierto, pero nunca hay que dejar de preguntar a las personas, siempre hay que contar con ellas. Ya está, sí, ya acabo. Por lo tanto, los americanos, que muchas cosas van por delante, encargaron un estudio. Ese estudio es muy voluminoso, lo tienen aquí, sobre cuáles son las consecuencias de la edición de genoma humano, la gobernanza y la ética, ¿no? Esto está publicado por las Academias Nacionales de Estados Unidos. Y tienen que promover el bienestar, ser transparentes, tener una atención previa, ser responsable de la ciencia que se realice, respetar a las personas, principio de equidad o de justicia, y que haya una cooperación translacional. Porque si no, lo que en un sitio está prohibido se podrá hacer en otro sitio, ¿no? Y hay declaraciones de la UNESCO que van en favor de todo ello y que, por lo tanto, nos tienen que hacer pensar en que es muy importante que estemos todos de acuerdo, para que si no se frena ese afán desmedido de utilizar esas tecnologías, pues nos podemos encontrar en un futuro que los que estamos sentados en esta sala vamos a ser todos discapacitados por detrás de los mejorados. Y, por tanto, sí ha habido un gran progreso en estos últimos años, hemos doblado la esperanza de vida, tenemos unas tecnologías que nos quieren hacer mejores, pero hay que ver si esa mejoría realmente nos va a hacer más felices, como ellos dicen, que hay que tener en cuenta que el patrimonio genético humano es un bien para proteger, como lo es el embrión humano, por supuesto, y que lo que nos hace felices es mejorar el proyecto humano integralmente y no solo un aspecto concreto, material. Antes me preguntaba por los libros, pues hemos editado 3 libros que tengo aquí y con los cuales no ganamos ni un euro, porque son... ¿Lo ibas a decir? Bueno, pues ya está. Y espero que no haberles asustado demasiado. Muchas gracias por su atención.